¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Y bien amigos, fíjense que he recibido algunos comentarios dentro de los videos que su servidor sube, donde me han dicho: Richard, ¿por qué no entrevistas al señor Tornelo? Ricardo, entrevista a don Fernando. Es que ya está la entrevista, yo les he comentado. El día de hoy vamos a hacer un video especial. Vamos a retransmitir la entrevista con don Fernando Tornelo íntegra, donde nos contó muchísimas cosas, porque mucha gente no observó esa entrevista que hicimos aquí en el canal con la voz de la Fórmula 1 en Latinoamérica. Nos platicó de sus inicios, las carreras que lo marcaron, qué opina de Max Verstappen, qué opina de Sergio Pérez, cómo ve la Fórmula 1 actual, cómo ve la temporada que está en curso, Sebastián Vettel, los grandes premios que en su momento estaban por medios dudosos para efectuarse. Nos la pasamos muy bien con don Fernando Tornelo. Así es, señores, los dejamos con la voz de la Fórmula 1 en Latinoamérica y vamos a disfrutarla como en verdad Andri, que estuvo acompañándome en la entrevista, y yo la disfrutamos muchísimo. Gracias a don Fernando por haber estado en Racing Team. ¡Vámonos! Bueno, buenas tardes, Ricardo, un gusto estar con ustedes, charlar de Fórmula 1, bueno, lo que más me gusta, como siempre. Muchísimas gracias, don Fernando. Ahorita vamos a estar platicando de todo el mundo de la Fórmula 1. También nos acompaña el buen André León, ya lo conoce usted, es parte del equipo de Racing Team. Bueno, un saludo para André también. Muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes. Un poco nervioso, pero un poco tranquilo también, porque tenemos a un gran invitado que al escuchar su voz ya se nos viene a la mente esos sonidos de los motores. Es tan característica la voz de don Fernando. Yo tengo, bueno, diario veo las carreras por la plataforma de Fox ahí con don Fernando, y cuando le dije a mi esposa que íbamos a tener a don Fernando en entrevista, me dijo: don Fernando, le dije: sí, cuando veo las carreras. Me dice: muy característica su voz, sí, ya lo ubico, porque de repente pues ya está dormida cuando yo la estoy viendo, pero la narración de don Fernando, ahí está. No, hombre, pues muchísimas gracias. Vamos a meternos en el tema. Estamos en vivo y en directo cuando son ya prácticamente las 4:56. Gracias a toda la gente que se está conectando. Nada más un favorzote, gente, apóyenos con el like, ya sabe, para que esta transmisión vaya por todos lados, para que conozcan lo que hacemos acá en Racing Team. Don Fernando, a ver, cuéntenos, ¿cuántos años ya en los medios de comunicación? Los medios hace muchos años, hace 45 años, desde viejas épocas también de la Fórmula 1, de épocas de otra Fórmula 1, ¿no? Con otros pilotos, otros autos, otra seguridad. Era todo muy diferente y bueno, lamentablemente también había muchos accidentes en aquellas épocas, pero bueno, todo fue mejorando y hemos llegado así a una actualidad donde no hay una inmunidad total sobre accidentes que no vaya a haber, porque los hubo. De hecho, Grosjean el año pasado se salvó de milagro hace pocos meses, pero está todo muy, pero muy mejorado ahora, afortunadamente. Sí, la verdad que sí, ya son varios años de que lo estamos escuchando. ¿Alguna vez usted empezó a narrar o narró carreras en la radio, don Fer? Sí, yo empecé en la radio en realidad. Mis primeras épocas, unos cuantos años, desde el 76 hasta el 84, que empecé en un canal de Argentina a relatar carreras de Argentina. Después, ya en el 91, empezamos con la Fórmula 1 directamente en uno de los canales más importantes de Argentina. Y bueno, de ahí acá estamos, no paramos. Hombre, trabajo tras trabajo. Y quiero decirle que ya con usted, don Fer, pues ya tuvimos al equipo de transmisión que ahí lo acompaña. Ya estuvo con nosotros Juan Fosaroli también, que nos la pasamos bien a todo dar. Ya estuvo con nosotros el Chacho López, la verdad, también nos la pasamos bien a todo dar. Y bueno, pues ahora don Fernando Tornelo, que está acá con nosotros. ¿Y de dónde, a ver, don Fer, cuéntenos, de dónde le nace el gusto por el automovilismo? Bueno, en realidad desde muy chico me gustaba el automovilismo, ¿no? Es decir, yo cuando iba recién a la primera fase del colegio, al colegio primario, ya me gustaban las carreras de auto, pero más me gustaba el periodismo, porque en realidad llegué a este mundo por el periodismo, no por las carreras. Y bueno, con el tema ese de que me gustaba el periodismo, también me gustaban las carreras, empecé a enlazar de alguna manera las dos cosas, y después que terminé ya el colegio secundario también, fui a la Facultad de Derecho.
y después de algunos años me di cuenta que no era lo que más me gustaba y bueno, me dediqué a estudiar periodismo y ahí ya arranqué enseguida. Esto fue por el año entre el 74 y el 76. En el 76 empecé justamente a trabajar. Perfecto, mi estimado Andri. A ver, te veo cohibido con don Fernando. A ver, ¿qué onda? No, escuchando sus anécdotas, cómo fueron sus inicios. Quería preguntarle, señor Fernando, ¿cómo, cómo en esa década de los 70, cómo vivió la Argentina y usted sobre todo, eh, vivir con Carlos Reutemann, que es un piloto muy grande para la Argentina? Ya sabemos que usted no vivió con ver en vivo a Juan Manuel Fangio. Seguramente lo leyó en libros, lo vio en documentales, gente de su entorno que le habrá contado muchas anécdotas. ¿Cómo vivió con Carlos Reutemann aquel boom en la Argentina, en ese país que deportivamente sigue mucho a sus atletas? Bueno, la Fórmula 1 en Argentina es una gran tradición, tiene una gran tradición justamente desde la primera época de Fangio, ¿no? Después Froilán González y otros pilotos. Y mi carrera está muy ligada a esa época de Reutemann, como decía Sandri, porque en 1976 Reutemann corría en Brabham, Brabham había incorporado los motores Alfa Romeo, a Reutemann no le gustaba cómo andaban, no tenían la potencia necesaria para ir a ganar, pelear un campeonato, y a fin de ese año, mejor dicho, por septiembre, después del accidente de Niki Lauda en Nürburgring, que fue el 1 de agosto del 76, Carlos Reutemann pasó a Ferrari, justamente. Iba a ocupar el lugar de Clay Regazzoni al año siguiente. Adelantaron el debut para el Gran Premio de Italia de ese año, 76, a tal punto que ahí Ferrari presentó 3 autos, porque era la carrera en la que volvía Lauda después del accidente, por primera vez. Corría Regazzoni y también corría Reutemann, que debutó con un número extraño para esa época, el número 35 en su Ferrari 312 T2. Y bueno, estaba muy ligada mi carrera con eso porque ya el año siguiente ya me enviaron a cubrir carreras en el exterior también. En enero fui a Brasil, transmití una carrera que justamente ganó Reutemann con Ferrari. Después en agosto fui a Holanda e Italia, pero durante todo el año transmitíamos las carreras y yo estaba en los estudios, ¿no? sin ir. Después cuando yo iba, transmitía yo afuera. Así que estaba muy ligado todo el comienzo mío con ese momento tan espectacular de Reutemann y de Argentina en la Fórmula 1, ¿no? Con un piloto que ganó carreras, que peleó un campeonato en el 81, que lo perdió por un punto nada más. Había una presencia muy, pero muy fuerte. ¿Y qué ha pasado ya en la actualidad, don Fernando, usted que está de aquel lado, qué ha pasado ya con el automovilismo argentino? ¿Por qué ya no tenemos presencia en la máxima categoría? Bueno, acá se dieron varias razones, ¿no? Es decir, a partir del retiro de Reutemann, que fue a comienzos de la temporada 82, después de las 2 primeras carreras en Sudáfrica y Brasil, Argentina se quedó sin representante en Fórmula 1 y nosotros tuvimos un enfrentamiento bélico, la Guerra de las Malvinas, con Gran Bretaña, y ahí se cortaron muchos lazos, muchos vínculos con el continente europeo, y ese fue un momento muy bueno para el automovilismo argentino, que empezó a crecer y crecer, se empezaron a televisar todas las competencias. De hecho, yo en el 84 empecé a trabajar en un canal de Argentina que transmitía todas las carreras nacionales y teníamos ocupados todos los domingos desde marzo hasta diciembre. Había 42 fines de semana seguidos de transmisiones porque eran varias categorías y todos los fines de semana teníamos alguna transmisión. Entonces, creció el automovilismo argentino, los pilotos se enfocaron más en correr aquí, se dificultó el acceso a Europa, sobre todo porque Argentina miraba mucho a Europa más que a Estados Unidos, y por eso se encerró un poquito el automovilismo argentino aquí dentro de las fronteras del país. Así que prácticamente nos quedamos sin pilotos y los que fueron o intentaron hicieron todos esfuerzos personales, pero sin un gran apoyo como para poder llegar a la Fórmula 1. Y no ve, porque se estaba rumorando hasta hace poco, ¿no? Que puede regresar la Fórmula 1 argentina. ¿Lo ve complicado? ¿Lo ve factible? Digo, ya sabemos. No, por ahora lo veo imposible directamente. Okay. Imposible. Argentina está viviendo un momento desastroso en la parte económica. Las necesidades que pide Fórmula 1 de tener un autódromo a nivel internacional harían que, bueno, tendrían que gastar 30, 40 millones de dólares en reparar el autódromo, más el fee de organización, más el fee a la Fórmula 1. Sería una cifra imposible de poder solventar, así que yo por ahora y creo que por varios años es imposible tener carrera aquí.
Híjole, ¿se acuerda? Hablando de ese tema de Dale, André. organización, hablando de ese tema de la organización del Gran Premio de Argentina, usted estuvo parte del comité organizativo de los años 90 cuando se trajo de nuevo a la Fórmula Uno a la Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese inicio de que todo eso pudiera pasar? Bueno, fue una experiencia muy dura, que no me gustaría volver a repetirla. Digo, no me gustaría volver a estar en la organización de una carrera de Fórmula 1 porque es muy, muy duro y sobre todo hacerlo sin todos los recursos, ¿no? Cuando uno tiene todos los recursos o le sobran recursos es mucho más fácil, pero nosotros nos tuvimos que arreglar con lo que teníamos y así todos se hicieron las carreras, 95, 96, 97. La última fue el del 98, la del 98, una carrera que ganó Schumacher aquí en Buenos Aires, y después nunca más se pudo volver a hacer. Pero fue una experiencia traumática porque teníamos muchos problemas para hacerla. No es un país ordenado, todo el mundo quería estar donde no le correspondía, ingresar un poco, estar más adentro del autódromo, y era muy difícil contener a la gente, a los invitados. Tuvimos muchos problemas de organización justamente por eso, ¿no? Por esa idiosincrasia tan especial, tan complicada que tenemos los argentinos y que no ayuda para hacer un evento tranquilo, organizado y como les decía recién, si hubiéramos tenido los fondos necesarios como para hacerlo tranquilo, hubiera sido mucho mejor, pero justamente fondos no era lo que sobraba, ¿no? Y de hecho, hace poco entrevistamos aquí en el canal también a Rodrigo Sánchez, de marketing del Gran Premio de México, y sí nos comenta que es muy, muy complicado. De hecho, también ya se está rumorando, don Fer, otra vez la situación del Gran Premio de México, que de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos. ¿Qué se sabe por aquellos lados, don Fernando? ¿Sí está complicada la situación todavía para estos grandes premios? Bueno, de paso saludos a Rodrigo, que es un amigo, ¿no? Rodrigo Sánchez, ahí mucha gente de la organización, Paco Velázquez, Federico González, a todos. Bueno, yo lo que estoy leyendo en los medios europeos es justamente como que empiezan los rumores a que otra vez este año podríamos quedarnos en América sin carreras. No hay nada confirmado hasta el momento, son simplemente informaciones que empiezan a aparecer a esta altura del año, como también les puedo decir que tengo mis dudas en algunas carreras europeas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora la próxima carrera, dentro de 2 semanas y media, se tiene que correr en Italia, en el circuito de Imola. E Italia es un país que hoy está cerrado prácticamente. Yo no sé cómo van a hacer, seguramente si acomodan todo la van a poder hacer, pero no va a ser sencillo hacer la carrera en Italia, como por ejemplo Portugal, que es la tercera carrera a la que le sigue a Italia, también está complicado en estos momentos, está cerrando, y así hay otras naciones, ¿no? Francia, bueno, hay otros países que también están tomando recaudos. Así que yo no sé qué va a pasar con la temporada. La gran ventaja que tiene la organización de Fórmula 1 este año es que arrancaron 3 meses y medio antes que el año pasado, con lo que tienen tiempo como para ir o difiriendo o cancelando carreras y poniendo otras. Es decir, tienen mucho más tiempo que el año pasado, que arrancaron el 5 de julio. Pues sí, se ve bastante complicado, pero ojalá, esperemos que sí se puedan realizar las competencias. ¿Se acuerda, don Fernando? Porque muchas personas nos han hecho esa pregunta. ¿Cuál fue el primer gran premio que narró? El primer gran premio que narré tiene que haber sido el Gran Premio de España del 76, formando parte de un equipo de radio al que yo había ingresado, con el que había comenzado a trabajar, y después narración absolutamente mía fue en el Gran Premio de Holanda del 77, un gran premio que ganó Niki Lauda. Y a las 2 semanas transmití también el Gran Premio de Italia, que ganó Mario Andretti, también en el año 77. Perfecto, no, hombre, pues toda una historia. ¿Y qué es lo que le ha dejado ya a título personal, don Fernando, tantos años en la Fórmula 1? Han pasado dirigentes, ¿qué le ha dejado ya a título personal? Bueno, como se pueden imaginar, la Fórmula 1, con todo esto que les estaba contando, es parte importante de mi vida, ¿no? Yo estuve todos estos años, 45 años ligado, pero antes yo ya era fan de la Fórmula 1, iba a ver las carreras en el Autódromo de Buenos Aires, y me dejó una gran experiencia, gran cantidad de viajes por todo el mundo, en muchos pude llevar a mi familia también, y me dejó aprendizajes en todos los puntos, porque por ejemplo en lo que es organización de eventos, en lo que significa mover una troupe en aquel momento era de 2.000 personas, hoy es como de 4.000 personas, ¿no? Que viajan a las carreras en condiciones normales, no en esta época de pandemia que está todo limitado. Es
El tema de la organización de la carrera aquí en Argentina también fue muy interesante, todo el contacto con los periodistas extranjeros, habilitamos una sala de prensa para más de 400 personas, con todos equipos de última generación. Entonces, aprendí muchísimo y aprendí muchísimo de todo, de trabajo, de vida con la Fórmula 1 y, bueno, como les decía también, conocí lugares increíbles en los que nunca hubiera pensado estar. Correcto, mi estimado Andri. No, quería preguntarle qué herramientas o qué dispositivo tenía a la mano en aquel momento que como sabemos no son iguales que las que tenemos ahorita. ¿Qué contaba con en ese momento? Comparado con ahora no teníamos nada casi, teníamos muy poquito, transmitíamos como podíamos, se pedía a la compañía telefónica de Argentina se le pedía una línea internacional en determinado horario, desde tal X circuito donde corrieran las categorías que transmitía, a veces transmitía carreras de Fórmula 2 europea también, donde corrían varios pilotos argentinos, se hacía la conexión y nada, había que, cuando era la hora, si estábamos conectados, había que empezar a narrar. Y si no estábamos conectados, había que hacer gestiones, trámites, hablar con los técnicos del lugar y todo, como para que pudieran terminar las conexiones para poder hacer la transmisión. De hecho, una vez transmití una carrera en Donington, en Inglaterra, de Fórmula 2, parado en una mesa en la sala de prensa, desde un teléfono público, mirando por una claraboya que se veía la pista, y desde ya que no teníamos ni cronometraje, ni televisión de la carrera, ni tiempos en vivo, nada, absolutamente. Yo tenía un cronómetro y iba tomando las diferencias, relatando y comentando lo que había averiguado el fin de semana en el circuito, hablando con los equipos, con los pilotos, bueno, todo era de esa manera. Me parece perfecto, don Fernando. Miren, vamos a meternos poquito al chat de la gente que está vuelto loco, haciendo muchas preguntas. Vamos a ver quién tenemos por acá. Nos dice que si cree que con lo realizado hasta el momento de Checo Pérez ya está al nivel de Juan Pablo Montoya, como latino. Bueno, Checo tiene una carrera más extensa en Fórmula 1 que Juan Pablo. Juan Pablo tiene más victorias. Lo que pasa es que Juan Pablo, además de ser un piloto aguerrido, como es Checo también, tuvo dos equipos con los que podía ganar carreras, Williams y McLaren. Checo Pérez por primera vez está sentado en un auto que ahora sí le va a poder dar la posibilidad de triunfo, y así todo tiene rivales importantes, ¿no? Porque desde su propio compañero, también sí. Lewis Hamilton y Valtteri Bottas son otros candidatos a ganar. Así que Checo tiene un camino un poco más difícil, aunque Montoya también tenía rivales como Michael Schumacher, nada menos, ¿no? Es decir, que al que le ganó unas cuantas carreras, con el que se peleó muchas veces también, pero bueno, dejó su sello en la Fórmula 1 con muchas menos carreras, como les decía, que las que tiene Checo Pérez. Lo que pasa es que Checo este año tiene una gran oportunidad. A medida que le vaya tomando la mano al auto, cosa que ya mostró en la primera carrera en qué nivel puede estar, yo creo que va a ir cada vez más para adelante y va a tener su chance de ganar algunas competencias a lo largo de esta temporada con este equipo, porque el otro equipo importante que tuvo Checo en el 2013 fue McLaren, pero era justo un McLaren que venía en el tobogán para abajo, ¿no? Ese McLaren, ni él ni Jenson Button podían ganar carreras en ese momento. Que en ese entonces, ¿no cree, don Fernando, como que se le cargó un poco la mano a Checo? Sí, es posible que con el entusiasmo la gente haya querido que gane carreras pensando que se sentaba en McLaren y podía ganar rápidamente, ¿no? Pero bueno, había otros equipos que dominaban, como Red Bull ese año. Sí. Ya venía también la época de Mercedes, era el último año de preparación, 2013 de Mercedes, después a partir de 2014 ganó todos los campeonatos. Así que yo creo que sí, se pusieron demasiadas expectativas en lo que podía ser Checo, y no se tenía en cuenta que el auto no estaba para mucho más de lo que lograron, tanto, decía, ¿no? Checo Pérez y su compañero Jenson Button, que ya era campeón del mundo desde el año 2009 y que tampoco sí. pudo hacer nada con ese auto. Correcto, nos pregunta Fernando González, ¿cuál ha sido para don Fernando Tornello el mejor gran premio que usted ha narrado, el que recuerde? Así que yo recuerdo este. Bueno, muchos. Es decir, yo recuerdo haber narrado un gran premio espectacular de Ayrton Senna en Japón, en octubre del 93, un gran premio que ganó Ayrton con la lluvia, con un auto inferior, en el que se terminó peleando después en los boxes con Eddie Irvine, que hizo unas maniobras donde lo tapó mucho a Senna en la carrera. Después, algunos grandes premios en Brasil, en ese año 93, una victoria de Senna en la lluvia, con ese mismo auto que no tenía demasiadas chances en piso seco, y cuando empezó a llover, enseguida Ayrton se fue para adelante, lo pasó
a Damon Hill. Prost quedó fuera de carrera porque se pegó con un auto cruzado de Christian Fittipaldi, recuerdo. Después el Gran Premio de Brasil también del 2019, una gran victoria de Max Verstappen. También un día muy complicado con safety cars, con lluvia. Esas son carreras muy, pero muy interesantes. Y después haber narrado desde Buenos Aires, recuerdo ese Gran Premio de Canadá del 2011 que ganó Jenson Button también. Sí, es así es. Bueno, y la verdad que hay muchas carreras, ¿no? Estoy tratando de contarles algunas que me vienen así a la memoria rápidamente. Perfecto, nos dice Alejandro Díaz. A ver si nos lo quiere contar don Fernando. Señor Fernando Tornello, por favor, platique con nosotros una anécdota que haya tenido con don Tano Fassini. Hoy hablé con el Tano Fassini, porque me llamó y me dijo, estábamos hablando del incidente de Verstappen y de Hamilton con la curva 4 del último domingo, ¿no? Que se iban afuera todo. Y lo más gracioso de todo fue que el Tano me dio unos ejemplos, que no los voy a contar ahora, pero lo único que le dije, como tengo mucha confianza con él, le dije, Tano, si estuvieras en la transmisión ahora, a los 10 minutos te meten preso, porque esas cosas ya no se pueden decir en este mundo. Se decían hace 20 años, pero no se pueden decir ahora porque vienen los organismos de derechos humanos, de defensa. Bueno, es decir, y nos reímos bastante con ese tema, ¿no? Porque todos los dichos del Tano en realidad eran muy simpáticos, pero hay algunos que en este momento estaría complicado como para decirlos. Es que sí ha cambiado, ¿no, don Fernando? Ya hasta lo que puede decir uno, no puede decir, mire, no se vea tan lejos. Aquí en YouTube nos tienen limitadas muchas cosas, muchas cosas. No podemos decir el nombre del bicho de la pandemia porque nos traen muy limitados. Mi estimado André. No, quería preguntarle, ahorita que estaba hablando sobre los pilotos latinos como Checo, Montoya, centrándonos en los pilotos argentinos, yo comencé a ver la Fórmula 1 a finales de los 90 y yo recuerdo a tres, que estaba Gastón Mazacán, que él debutó en el año 2000 con Minardi y tuvo algunas carreras con Prost. También recuerdo a Esteban Tuero, que él estuvo en Minardi en el 98 y a Norberto Fontana, que él estuvo en Sauber en un par de carreras que él, sustituyó a Morbidelli, que tuvo una lesión allí. Con estos pilotos, ¿tuvo alguna experiencia? ¿Tuvo que compartir con algunos de ellos? Sí, por supuesto, lo conozco muy bien a los tres. Es más, con Norberto Fontana nosotros lo ayudábamos con publicidad del canal que transmitía las carreras en ese momento, del cual nosotros éramos socios en las transmisiones. Y Norberto era un piloto es un piloto muy talentoso, todavía está corriendo en turismo carretera, aunque ahora ya por su físico no entraría en un Fórmula 1, pero es un piloto muy talentoso y en aquella época era un chico joven con un futuro tremendo. Y bueno, lo que sucede es que en Sauber, en aquel momento, Sauber tenía un director deportivo que se llama Max Welti, que después dejó la Fórmula 1, y Max Welti mucho no lo quería a Norberto Fontana. Entonces siempre le decía que vaya despacio, que cuide el auto, que no rompa el auto. Y Norberto no podía ir despacio, tenía que demostrar que andaba rápido, porque si iba despacio se iba a quedar afuera de la Fórmula 1 inmediatamente. Así que no le dio muchas chances. Y como decía Sandri, pudo correr 4 carreras ese año, en 1997, porque se lesionó en un brazo Gianni Morbidelli, que era el piloto titular, con Johnny Herbert, que era el otro piloto. Sí. Y bueno, ahí pudo debutar Norberto Fontana, pero fue la única chance que tuvo. Después ya al año siguiente no pudo volver a correr. Al año siguiente corrió Esteban Tuero, todo el año en el equipo Minardi. Lo hizo bien también, a pesar de que tenía un equipo con un auto bastante limitado. Pero Esteban era un chico muy de familia y a 10 años se quiso volver. Tenía contrato para correr en el 99 y no se quedó en Europa. Se volvió a Buenos Aires, cosa que Minardi nunca entendió, ¿no? Fue su única vez que un piloto rechazó correr en Fórmula 1 y se volvió a casa. Y después llegó Gastón Mazacane, que de los tres era el más limitado deportivamente en conducción, y pudo correr un poco más de un año. Corrió, como decías, en el equipo Minardi en el 2000 y en el 2001 corrió solamente 4 carreras con el equipo Prost, pero también sin lograr resultados destacados, podríamos decir. Oiga, ¿y Pechito López nunca tuvo alguna oferta real para Fórmula 1? No. La única oportunidad grande que tuvo Pechito López, él era probador tester en los circuitos de recta, en circuitos franceses de recta, donde se probaba la aerodinámica del auto, cuando Alonso salió campeón, 2005, 2006, en Renault. Y él podría haber quedado en el equipo en el futuro, pero justamente en ese momento, en el grupo Renault a nivel mundial, fue elegido como presidente Carlos Ghosn,
que era un brasileño, Livio brasilero, que prefirió llevar a un piloto brasileño. Ahí lo llevaron a Nelsinho Piquet al equipo, antes que un piloto argentino. Y bueno, y ahí se acabó la chance que tenía Pechito López, que es un gran piloto, ¿no? De hecho, salió campeón mundial de resistencia este último año también. Sí, sí. Y el contrato que tenía con Hispania en el 2010, que había una serie de pilotos que al final el equipo fue por Karuchan Dog. Sí, había un equipo, hubo otro problema también. Había un equipo que se iba a crear, en el que estaba el periodista Peter Windsor también, que no me acuerdo el nombre del equipo, cómo se iba a llamar. US F1 Team, algo así. Ese, US F1, exactamente. Gracias. Y bueno, ese equipo nunca debutó, se había pagado ya también por la participación de Pechito López y todo, y finalmente la operación fracasó, quedó en la nada, y bueno, Pechito también se quedó sin poder correr en Fórmula 1. Nos hacen esta pregunta interesante, señor Fernando. El buen Cano González, saludos a todos. Señor Tornelo, ¿cómo pasó el Gran Premio de Indianápolis que se retiró más de media parrilla? Bueno, ese fue un papelón, ¿eh? Ese fue un papelón enorme de la Fórmula 1. Quedaron 6 autos, los 6 que equipaban a sus autos con las gomas Bridgestone, y se retiraron todos los que tenían la goma Michelin. Fue en el año 2005, Gran Premio que ganó Schumacher, y corrieron las dos Ferrari con Schumacher y Barrichello, corrieron los dos Jordan, exactamente, uno lo corría Thiago Monteiro, y Narin Kartikeyan. Y los dos Minardi. Es decir, ese fue toda la parrilla de esa carrera, ¿no? Fue un verdadero papelón. Yo creo que hubiera sido mejor suspender la carrera. Creo que hubiera tenido un poco más de decencia o dignidad suspender una carrera y no hacerla correr con 6 autos, porque para el público, encima para el público norteamericano, acostumbrado en Indianápolis a las carreras norteamericanas, a las 500 millas, a otro tipo de competencias también, de mucha diversión, eso fue, bueno, un verdadero desastre para la Fórmula 1. Pero se acuerda de Thiago Monteiro festejando, digo, no es culpa de él. El tercer lugar, ¿no? El tercer lugar, estaba festejando. Recuerdo que la televisión, si no me recuerdo, española, cortó la transmisión, no quisieron involucrarse más en la misma, pero bueno, ¿y qué otro escándalo recuerda, don Fernando? Digo, usted conoce muchos, a ver, cuéntanos, ¿qué otro escándalo recuerda de la Fórmula 1? Escándalos hay muchísimos. Yo, en las viejas épocas hubo, por ejemplo, en el año 81, una carrera en Sudáfrica que estaban todos los pilotos, todos los equipos, y había un gran problema político entre la FISA y la FOCA en aquel momento. La FISA dirigida por Balestre, la FOCA por Bernie Ecclestone, y bueno, finalmente la carrera se corrió sin puntos, no dio puntaje para el campeonato, la ganó Reutemann seguido de Piquet, y fíjense la ironía o la paradoja que si esa carrera hubiera tenido el puntaje que iba a tener en principio, Carlos Reutemann hubiera ganado el campeonato del mundo por esos puntos de diferencia sobre Nelson Piquet, que al final lo perdió por un punto en la última carrera en Las Vegas, ¿no? Esa fue la carrera donde los mecánicos protestaban y se pusieron a jugar fútbol en el medio de la parrilla. Sí, pero hubo otras cuantas carreras, así también, donde los pilotos hicieron alguna huelga. Después otras carreras también escandalosas que terminaron con desclasificaciones. Recuerdo que un año a Tyrrell le quitaron todos los puntos porque estaba usando unas bolitas que colocaban en el tanque de combustible que hacían que el combustible, que tenía una capacidad límite, que lo hacía durar más el combustible de alguna manera o rendir mejor. Entonces la FIA lo descubrió. Bueno, hubo varios escándalos a lo largo de toda la historia de Fórmula 1, pero en definitiva la categoría siempre se recompuso y llegó hasta donde está ahora. Correcto, y eso, en verdad, porque yo veo mucha gente que le pega a Bernie Ecclestone, fue de los principales que tiene la Fórmula 1 acá. O sea, Bernie Ecclestone, para mi gusto, trabajó muy bien. También nos preguntan de la situación ¿se acuerda de aquel Singapur? ¿Qué año fue la situación de Fernando Alonso? 2008. También fue un bochorno, ¿no? Sí, fue un bochorno porque después se descubrió lo que había pasado, ¿no? En definitiva, Fernando Alonso necesitaba que saliera un safety car, y Flavio Briatore pergeñó una idea, le pidió a Nelsinho Piquet que se golpeara contra el muro, y ahí salió el safety car, y en ese safety car Alonso después finalmente pudo ganar la carrera. Lo que fue un escándalo es la decisión de Briatore, que fue suspendido. Primero lo suspendieron de por vida para la Fórmula 1, después le levantaron la suspensión y él puede ir ahora a la categoría. Y bueno, y también lo de Nelson Piquet, que prácticamente le arruinó a Nelsinho, el hijo de un tricampeón del mundo, como es Nelson Piquet,
le arruinó su carrera deportiva, por lo menos en la Fórmula 1. Y metiéndonos en ese tema, y vamos llegando a donde toda la gente nos ha preguntado, y le tocó a usted narrar este fin de semana, ¿qué onda con lo de Michael Masi? Que sí, que no, que Hamilton, que Max Verstappen, ¿qué pasó ahí, don Fernando? A ver, como dice un amigo acá, porque alguien nos explique, porque están en su pachanga. Bueno, lo que pasó para mí entender es lo siguiente, ¿no? Entiendo que hay gente que puede pensar de otra manera, pero la FIA, los comisarios hicieron una especie de cambio de decisiones o de reglamento durante el fin de semana en la carrera, y eso fue lo que desencadenó todo este problema. Primero habían anunciado que en la curva 4 se iban a medir, se iban a tomar los límites de la pista detrás del cordón rojo y blanco, el que le iban a quitar los tiempos, cosa que sí se hizo durante viernes y sábado, pero también decían en el reglamento que el día domingo no se iba a monitorear esa curva. Eso creo que Hamilton lo entendió como una ventaja que podía tomar yéndose afuera. Al irse afuera ganaba 1 décima o 2 décimas por vuelta, pero por sobre todas las cosas no gastaba tanto los neumáticos, que esa es la verdadera gran ventaja que tuvo el auto de Hamilton, el Mercedes. Hasta que, en definitiva, en un momento, el director de la prueba le avisó al equipo que ya no lo podía hacer más, que lo iban a penalizar. Cuando Max Verstappen lo supera y se va afuera, justamente por la inercia de la maniobra, por el envión que traía Verstappen, el equipo Red Bull le pide que le devuelva la posición a Hamilton justamente por eso, porque iban a penalizar a partir del momento que avisaron los comisarios en la mitad de la carrera a quien se fuera afuera. Y creo que ahí es lo que eso produjo todo este desentendimiento, ¿no? Porque Hamilton, que no fue penalizado, sí tuvo mucha ventaja durante la carrera, a pesar de que no pasó a ningún auto, pero pudo cuidar las gomas, ganaba 1 o 2 décimas por vuelta, lo hizo 29 vueltas el hecho de irse afuera, así que son unos 5 segundos y fracción que ganó. Entonces, otro podría haber sido el resultado de la carrera. Así que yo entiendo a los que están a favor de Hamilton y entiendo a los que están a favor de Verstappen, pero creo que todo el problema nació de la decisión de Michael Masi, el director de carreras de la FIA. Yo soy de la idea de que esto no hubiera pasado con Bernie Eccleston por el bien del espectáculo, los hubiera dejado correr. Digo, es mi punto de vista. Mi estimado André, tienes preguntas de la gente también, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí la gente en YouTube nos pregunta, a ver, Eduardo Hernández, aquí de YouTube, nos pregunta, ¿cómo ve el automovilismo latino en los próximos años? Bueno, el automovilismo latinoamericano y los pilotos latinoamericanos siempre han sido muy buenos, o generalmente han sido muy buenos los que han llegado a la Fórmula 1. Lo que veo en Latinoamérica es un poco el problema que también tiene Argentina, ¿no? Es decir, la falta de recursos como para poder apoyar a un piloto. No veo planes así a largo plazo, salvo en México, que lo han hecho muy bien con Checo Pérez y con otros pilotos que después fueron no solo a Fórmula 1, sino a otras categorías norteamericanas. En México sí se trabajó muy bien. Conozco un poquito el trabajo de la escudería Telmex, de Carlos Slim, de la gente que lo apoya. Y creo que lo han hecho muy bien porque, de hecho, los resultados lo demuestran. Checo Pérez está en uno de los mejores equipos de la categoría y eso lo lograron por toda una planificación previa en la que siempre yo escucho gente que destaca el dinero. Y no es solo el dinero que hay que poner, sino la elección de dónde hay que llevar a los pilotos, a qué equipos, en qué categorías, cómo hacerlos crecer, cómo ir negociando con los equipos para que pueda subir cada año algún peldaño cualquiera de los pilotos que llevan. Así que yo creo que en mi visión es que no se trata solo de dinero, se trata también de conocer el ambiente, conocer el terreno, negociar bien y empujar para adelante. Eso México lo tuvo y creo que lo podría seguir teniendo, pero bueno, ahora está disfrutando justamente de todo eso. Y los demás países no lo hemos tenido. Fíjense que hasta Brasil ahora se ha quedado sin pilotos en la máxima categoría y el más cercano es Pietro Fittipaldi, que es piloto de reserva del peor equipo de la categoría, que es el equipo Haas, ¿no? Y habla, y usted comenta, don Fernando, que México lo tuvo. Tuvimos a Esteban Gutiérrez, también en la Fórmula 1. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué le faltó? ¿Qué dejó de hacer Esteban? Bueno, a veces no todos los pilotos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Y tampoco todos los pilotos a veces tienen la capacidad para enfrentar los desafíos de la misma manera. Entonces, cada uno lo toma como puede. Hay pilotos muy talentosos como Esteban, por ejemplo, que no logró seguir subiendo en la categoría, aunque después quedó ligado en algunos momentos a Ferrari, en otros momentos a Mercedes, como ahora todavía, como pilotos de simulador. Y bueno, y lo que yo digo, la Fórmula 1 tiene 20 lugares.
y hay millones de pilotos en todo el mundo que quieren correr en Fórmula 1. Así que si uno no puede estar entre esos 20, por lo menos estar dentro de un equipo para estar ahí, en esa elite, no es malo. Lo que pasa es que uno siempre piensa en los que corren, ¿no? Y a los demás después ya medio como que los descartan, pero eso es un poco injusto también. Nos pregunta el buen Joser, don Fernando, de no pasar aquel fatídico accidente de Ayrton Senna, ¿estaríamos hablando de otro piloto que tuviera el récord de campeonatos mundiales? Posiblemente sí, sí, posiblemente sí. Aunque también quiero hacer un comentario sobre ese tema. Cuando Schumacher ganó sus campeonatos tenía un auto nítidamente superior. Él era un genio, evidentemente Schumacher era un genio. También lo es Lewis Hamilton, que tiene un auto absolutamente superior. No tienen grandes rivales. También lo fue Sebastián Vettel con Red Bull, que no tenía grandes rivales, más allá de que Alonso en un par de años con Ferrari también pudo ganar el campeonato, pero los terminó ganando Sebastián Vettel. En cambio, en la era de Ayrton Senna, había dos enormes pilotos dentro del mismo equipo, con las mismas posibilidades técnicas, como eran Senna y Prost, que entre ellos se fueron quitando campeonatos. Si hubiera estado uno solo de los dos, Prost o Senna, cualquiera de los dos hubiera podido ganar 6, 7 campeonatos. Senna tal vez hubiera podido ganar 7, 8 campeonatos sin ningún problema. Lo que pasa es que entre ellos se dividieron aquella era gloriosa de la Fórmula 1, que fue muy, muy buena, muy divertida, ¿no? Nos comentaba hace poquito, también estuvimos aquí platicando con Joe Ramírez, la leyenda Joe Ramírez también. Un amigo. Sí, estuvimos platicando con él. Podemos tardar todo el día platicando con el señor Ramírez y la verdad, mundo de anécdotas. Él nos dice, para él, que el sucesor de Ayrton Senna es Max Verstappen. ¿Usted cómo lo ve? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo eso también. Creo que a Max lo que le ha faltado hasta ahora es un auto ganador. Y fíjense que, por ejemplo, hace pocas horas Nelson Piquet, el tricampeón del mundo, dijo que si estarían en el mismo equipo Mercedes, Verstappen le ganaría a Hamilton. Yo creo que entre los dos se ganarían, porque lo respeto muchísimo a Hamilton y lo admiro muchísimo también. No es fácil ganarle. Nunca será fácil ganarle a Hamilton, como no era fácil ganarle a Schumacher, por ejemplo. Pero creo que Verstappen sí lo puede hacer. Y creo que si hay un piloto que mano a mano le puede ganar a un gran campeón, es justamente Max. Pues sí, es lo que nos comentaba. Yo también creo que Max Verstappen es, bueno, nos comentaba yo Ramírez que es una fiera, es una auténtica fiera Max Verstappen, deportivamente hablando, mi estimado André. Sí, aquí leyendo el comentario de Dalila Madrigal, no es una pregunta, pero es un comentario que le hace a Fernando. Gracias por emocionarnos tanto tiempo por sus narraciones de la Fórmula 1, le comenta Dalila. Y el típico Pablo pregunta, ¿cuál es su piloto favorito en la Fórmula 1 actual? Bueno, primero, Alila, muchas gracias. Yo creo que la misión nuestra es contarles, más allá de narrarles, contarles lo que pasa en la Fórmula 1, que ustedes lo entiendan. Nosotros, yo creo que podría ser mucho más técnico en el relato, pero dejaría a mucha gente afuera sin entender lo que está pasando. Entonces, la misión es esa, justamente, que no se aburran, que se diviertan. A veces hay carreras que son ilevantables, que no se pueden mejorar porque salen malas, pero a veces hay carreras muy buenas, como la que tuvimos el último domingo, y la verdad que es un placer. Con relación a pilotos, bueno, yo creo que en este momento tenemos un grupo de pilotos, un plantel de pilotos extraordinario en la Fórmula 1. Por ejemplo, hay chicos como George Russell, el mismo Pierre Gasly, Charles Leclerc, que son muy, pero muy buenos, más los grandes campeones, ¿no? Como Alonso, Hamilton, Sebastián Vettel, que tiene que mejorar. Pero si me dan a elegir uno solo, se los dije recién, me quedo con Max Verstappen. Max Verstappen es correcto. ¿Y cómo ve a Yuki Tsunoda? Desparpajo. Muy bueno. Sí, me sorprendió muchísimo. No le conocía mucho los antecedentes. Mi hijo relata la Fórmula 2 europea en Fox y ya me había dicho que Tsunoda era bueno, pero el otro día vi que era muy bueno, que tenía razón y que la verdad que era muy, muy bueno. Y hay que ver después cómo sigue, ¿no? Porque todos los pilotos tienen destellos muy importantes al principio, después bajan un poco y después se vuelven a estabilizar. Así que sería lo normal que le pase a Tsunoda también. Mira, don Fernando, tenemos prácticamente a 1,000 personas, casi 1,000 personas en el chat. Está vuelto loco, en verdad. Desde que lo anunciamos, la gente en verdad, muchas gracias. Don Fernando Tornello, me preguntan, ¿usted ve la IndyCar? Muy poquito, muy poco. A veces porque no puedo, otras veces porque está en horarios para Argentina que no me quedan bien como para poder verlo. Me gusta mucho ver la IndyCar. Diría que no me apasiona tanto como la Fórmula 1, pero la verdad que cuando la puedo ver, la veo. Y especialmente lo que sí veo
son las 500 millas de Indianápolis, que generalmente ese es un gran domingo, ¿no? Porque la Fórmula 1 tiene Mónaco y Indianápolis tiene las 500 millas, así que ese día se lo dedico al televisor directamente. Es correcto. Misma pregunta se la hago, pero con el rally, ya que el rally ha tenido su propio rally en Argentina por mucho tiempo, y también ha tenido pilotos que yo recuerde, Marcos Ligato, Gabriel Pozo, Luis Pérez Compán, Federico Villagra. ¿Le gusta el rally también? Sí, me encanta. El rally mundial me encanta. He ido muchas veces a Córdoba a hacer programas, a transmitirlo con la característica del rally. No se puede transmitir todo el tiempo, pero bueno, hacer programas diarios para los canales de Argentina. Y la verdad que me gusta muchísimo. Nosotros, como decías muy bien, con todos esos nombres, hay que sumarle a Jorge Recalde, que fue yo diría que el mejor piloto de rally que tuvo Argentina. Llegó a ganar una prueba por el Campeonato Mundial, corría en el Lancia Delta haciendo equipo con Mickey Viación en algunos años. Y bueno, hemos tenido grandes pilotos y tenemos un gran rally en Argentina, que es en las sierras de Córdoba, con caminos muy, muy buenos. De hecho, algunos pilotos del Campeonato Mundial, preguntados por la organización del WRC, han elegido sus mejores especiales, y siempre hay un par de especiales de Argentina en la elección de cada piloto, ¿no? Con lo que quiere decir que, bueno, evidentemente han estado conformes con el rally argentino. Sí, que casi siempre elige la ¿El estación Cóndor? del Cóndor. Exacto. Sí, ese es un especial increíble, increíble, la verdad que a gran nivel en el mundo, por eso todos lo eligen. Nos dice Charles Andrade, de acuerdo a su experiencia y trayectoria, ¿a dónde cree que vaya la Fórmula 1? ¿Y qué le gustaría cambiar en la Fórmula 1? Y se lo pregunto porque también me uno a la pregunta del buen Charles. ¿A don Fernando Tornero le gusta, por ejemplo, el nuevo circuito de Arabia Saudita? Bueno, todavía no lo vimos en un dibujo nada más, veremos, ¿no? Es decir, hay que ver cómo, no da la impresión de que pueda haber muchos sobrepasos por el dibujo que fue hecho. Creo que solo en la curva 1 nada más puede haber sobrepasos. Sí. Después son todas curvas doblando y ahí los autos no se pueden pasar porque se golpean entre ellos, porque los pilotos van de lado a lado de la pista eligiendo el radio ideal. Así que vamos a esperar a ver cómo es. Yo creo que hay circuitos muy buenos como el de Spa-Francorchamps, el de Suzuka, el Silverstone, Interlagos, que también salen siempre muy buenas carreras, el propio circuito de Mónaco, que para las características de una prueba callejera es un circuito para mí muy interesante. Hay gente a la que no le gusta, pero a mí me gusta mucho Mónaco también. Monza, que da buenas carreras. Yo creo que hay un grupo de circuitos como ahora Portimao, por ejemplo, el regreso de Imola. Hemos ganado en ese punto en el tema de circuitos, Bakú siempre, ¿no?, nos da buenas carreras. Sí, pero Bakú no es de mis preferidos. No. Primero que todo porque es antirreglamentario, porque tiene una curva que mide 7 metros de ancho y el reglamento dice que no puede medir menos de 12 metros. Es la curva 7 de entrada al Castillo de la Princesa, sí. Absolutamente fuera de reglamento. Sí, de hecho ya Sergio Pérez en unas prácticas ahí chocó. Sí, se golpeó. Exactamente, fue donde golpeó, pero tiene razón, es muy, muy angosta. Sí, se golpeó Leclerc también y muchos otros pilotos. Así es, mi estimado Andri. Aquí Lenín Pérez nos pregunta, ¿qué gran premio le gustaría que regresara y de todos esos los que nombró? O, perdón, ¿qué gran premio le gustaría que regresara y cuál le gustaría eliminar? O sea, es agregar y quitar. Y quitar. Bueno, quitar, a mí hay un par de grandes premios, por ejemplo, Sochi, que no me gusta, y les diría que Azerbaiyán da mejores espectáculos, más allá de eso que les comenté recién, de lo irregular del ancho de la pista en un sector, ¿no? Pero si habría que quitar, yo creo que quitaría Sochi. Y hay un circuito en el que nunca salen buenas carreras, pero es un circuito extraordinario en cuanto a toda la infraestructura, pero no la pista, que es el de Abu Dhabi, justamente. Pero ese no se va a ir nunca porque ahí hay mucho dinero, así que por más que a mí no me guste, va a seguir en el calendario sin ninguna duda. Y después agregar, bueno, han agregado Portimao, que me gusta, Mugello, que es un lindo circuito también. Me gustaría recuperar el Gran Premio de Alemania en cualquiera de los circuitos, o en Nürburgring o en Hockenheim, ¿no? Si bien Hockenheim ya no es lo que era el Hockenheim viejo, pero como país Alemania le ha dado mucho a la Fórmula 1 también, ha dado grandes campeones como Schumacher, Sebastián Vettel, carreras históricas. En Alemania, en el viejo Nürburgring, ganó una carrera histórica Fangio, yo no lo vi, pero vi los videos en el año 57, pasando a las Ferrari después de perder 1 minuto y medio parado en los boxes. En fin, yo creo que Alemania es un país con mucha tradición y debería estar en el campeonato.
Sí, una de las últimas carreras que tuvo en ese viejo Hockenheim fue la de la primera victoria de Barrichello, que fue un día lluvioso y pudo ganar su primera victoria que fue impactante, saliendo casi desde el último. Sí, salió 18º ese día, en el año 2000. Sí, Correcto, ya casi para terminar, don Fernando, pues sabemos que tiene cosas que hacer. Eh, Nos preguntan también qué diferencia o qué de diferente hizo Nico Rosberg al poderle ganar a Lewis Hamilton. Bueno, Nico Rosberg era un piloto muy talentoso. Es un piloto todavía, ya no corre, pero era muy talentoso cuando corría. No tenía el talento de Hamilton y por eso, como él lo dijo a fin de año, cuando ganó el campeonato en 2016, que después se retiró justamente, se quedó, como dijo él, con la cabeza rota prácticamente, porque tuvo que dar un 110% haciendo una figura para poder ganarle a Hamilton. Y ese desgaste mental creo que fue el que lo llevó a retirarse. Pero tenía mucho talento, ganó muchas carreras, hizo muchas pole, tenía el mismo equipamiento que Hamilton, y creo que en todo este periodo de Mercedes, de este nuevo reglamento 2014, para aquí fue el único piloto que le ganó y que verdaderamente tenía condiciones de ganarle. Yo, por ejemplo, a Valtteri Bottas no lo veo en condiciones de ganarle un campeonato a Lewis Hamilton, que lo tiene absolutamente dominado, y al equipo le queda bien que gane Hamilton, porque uno como jefe de equipo, ¿a quién le va a dar todo y va a disponer para que gane? Al piloto que puede ganar el título, no solamente al que puede ganar carreras. Y ese piloto es Hamilton, no Valtteri Bottas. Bueno, en aquel momento, entre los dos pilotos, Rosberg también tuvo el mismo equipamiento y finalmente le pudo ganar por muy poquito, saliendo segundo todas las últimas carreras mientras Hamilton ganaba, y usufructó una ventaja que tenía Rosberg de una rotura de motor en Malasia en aquel año 2016 que tuvo Hamilton, y que eso le hizo perder el campeonato prácticamente. Así es, mi estimado Andrés, ¿tienes alguna otra pregunta ya casi para finalizar? no, solamente, sí, ya, ahorita no se me Ex ocurre otra pregunta. Excelente. Nos preguntan, don Fernando, aquí ya prácticamente, a ver, ¿quién para usted va a ser el campeón de la Ajá, Fórmula eso es 1? difícil, ¿eh? Yo creo que van a pelear mano a mano hasta el final, Hamilton y Verstappen. No puedo decir quién va a ser el campeón. Lo más fácil sería decir Hamilton, pero sé que Verstappen no se va a quedar con la espina clavada del otro día, y va a reaccionar y le va a complicar la vida a Hamilton. Red Bull está muy fuerte, Honda está muy bien también. Honda todavía no tiene la velocidad de punta que tiene Mercedes en la unidad de potencia, pero el auto dobla muy bien, dobla mejor que el Mercedes, y el otro día en el segundo sector, que tenía 8 curvas, es donde mejor iba el Red Bull. Así que yo creo que va a ser muy interesante este campeonato, van a pelear entre los dos, así que no les podría decir quién pienso que va a ser el campeón. Sí, uno de ellos dos, sin ninguna duda. Y en constructores también Red Bull estaría peleando. Seguro, seguro, porque con el agregado de Checo Pérez este año va a sumar muchísimos puntos Red Bull, y los puntos que sume Red Bull se los va a sacar a Mercedes, ¿no? Porque lo que Checo sume se lo va a sacar o a Hamilton o a Valtteri Bottas. Alguna vez también le sacará puntos a su compañero Verstappen, pero ahí no cuenta porque sumarían los Red Bull igual, con uno o con otro. Así que lo que sume Checo se lo va a quitar a Mercedes, y va a estar muy interesante la lucha en constructores. Muy bien, don Fernando. Oiga, ¿y a usted le gusta Drive to Survive? ¿Cómo? ¿Le gusta la serie Drive to Survive de Netflix? Ah, ¿La ve? sí, la he visto, sí, la he visto. A mí no me conmueve demasiado porque conozco bastante todo lo de adentro, pero sé que a la gente le gusta mucho, y creo que ha sido muy importante la serie porque infinidad de personas me han comentado que empezaron a ver la Fórmula 1 después de ver la serie, la primera temporada, algunos la segunda temporada, y la gente se va enganchando, se va sumando gente joven, que es lo que necesita la Fórmula 1 también, un poco la antítesis a lo que pensaba Bernie Eccleston, ¿no? Que para mí fue un gran dirigente durante 45 años, pero ya en la parte final a él no le interesaban los jóvenes, no le interesaban las redes sociales, y yo creo que el mundo se tiene que abrir a los jóvenes y a las redes sociales justamente para trascender. Perfecto. Ya para terminar, dice Nilda Sánchez, ¿qué opina de Ferrari, don Fernando, para esta temporada? Creo que Ferrari dio un pasito adelante con respecto al año pasado, no le alcanzó para mucho, parece que la carrera hubiera terminado igual así complicada, pero estuvieron un poco más adelante en las pruebas, un poco más adelante en la clasificación y un poco más adelante en la carrera, y también mejoraron en los pit stops con nuevas pistolas neumáticas con las que tenían fallas el año pasado, y ahora ya hicieron pit stops, digamos que dignos, ¿no? Decentes de un equipo como Ferrari. Sí. Así que en varios aspectos mejoró. Ahora, no sé para qué le va a alcanzar. No creo con ese nivel del otro día
que puedan ganar carreras, salvo una carrera rara, extraña. Tal vez puedan aspirar a hacer podios, pero tienen rivales muy duros por delante. Pero tienen una dupla muy, muy fuerte, ¿no? O sea, Leclerc y Sainz son sí. Dos grandes pilotos. Nos dicen por aquí, ¿por qué tan poco tiempo? Bueno, es que don Fernando tiene cosas. No hay problema, si quieren preguntar, sigo contestando, sin problema. Ah, bien, pues venga. Dice, ok, ¿qué nos dice? Don Fernando, qué claridad, personalidad y tablas, todo un máster de Fórmula 1, un gusto escucharlos, saludos, dice Juan Gonzalo. Nos dice Elkin Horacio, hola Richard, pregúntale si ha visto al hijo de Juan Pablo Montoya correr. Bueno, a Juan muchas gracias, y Horacio, lo he visto nada más que en filmaciones, lo conozco a Sebastián desde muy chiquito, pero no lo he visto correr, la verdad que no lo he visto correr. Ok, nos pregunta también, y se me fue el nombre del cuate, bueno, sí, Hugo Delgadillo, ¿qué pasó por su cabeza en el accidente de Román Grosjean? Vi una película que no quería volver a ver nunca en mi vida, que eran los accidentes de los años 70, autos explotando con fuego, con el combustible derramado, solo que bueno, en los años 70 u 80, lamentablemente los pilotos perdían la vida con ese tipo de accidentes, y ahora, por todas las normas de seguridad, Grosjean se salvó, pero en primer momento me impactó porque vi esa película que yo pensé que nunca más iba a ver en la Fórmula 1. Yo lo dije en la transmisión, fue un accidente de 40 años atrás, no un accidente del nuevo milenio. Y no me dejará mentir, don Fernando, cuando la televisión internacional no toma el accidente es porque algo fuerte está pasando, ¿no? Seguro. Y recién lo mostraron a Grosjean cuando vieron que ya estaba sentado en el auto del médico, ¿no? Que se lo iban a llevar para boxes y que estaba vivo. Recién ahí empezaron a mostrar todo. Perdón, es que está muteado. Nos comentan que si Mick Schumacher puede ser un futuro campeón, Francisco José. Bueno, en el futuro puede ser. Depende también quienes lo van llevando para adelante, cómo van eligiendo los equipos. Yo sé que, lo comenté también el otro día en la transmisión, que lo llevan tranquilo, que no lo van a apurar. Tiene un nombre muy pesado que cargar sobre sus hombros, ¿no? Llevar el apellido Schumacher no es poca cosa, y la gente la verdad que espera que gane como el padre, pero bueno, hay que ver si es el padre o no. Si tiene ese talento, pero por ahora parece, porque ganó el campeonato de Fórmula 3, ganó el campeonato de Fórmula 2 también, arrancó mejor que su compañero de equipo, sin ninguna duda, el último fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, así que yo creo que talento tiene, habrá que ver después el futuro, si tiene los medios, si va a equipos buenos como para poder ganar. Otro piloto del cual nos preguntan mucho, don Fernando, ¿qué pasa con Sebastián Vettel? Está en otro mundo, ¿qué pasa con Sebastián? No se encuentra. Quiero esperarlo 2 o 3 carreras más a Sebastián. La verdad que tuvo una mala actuación el fin de semana, el auto no anduvo. Tengo miedo de que este nuevo reglamento, con los pequeños cambios que he tenido para este año, como por ejemplo para perder un poco de downforce atrás con el piso más angosto, no le caiga bien a Vettel, porque Vettel necesita auto bien apoyado atrás, ¿no? Así que si el auto no está bien apoyado, espero que no resulte otro año malo para Sebastián. Ojalá que no, porque de repente escucho gente, don Fernando, que le pega mucho a Sebastián. Digo, pues si no es gripe, no se te puede olvidar manejar de un día para otro. O sea, pues, si no es gripe, pues ¿cómo seguro. No dice, Alfa Tauri superará a Aston Martin y Alpine en quinto lugar del campeonato. Pues Aston Martin, Alfa Tauri se ve fuerte, ¿no? Sí, se ve muy fuerte. El otro día perdió a Gasly con el toque que en la primera vuelta tuvo con Ricciardo y se fue al fondo y nunca más pudo recuperar. Pero cuando Gasly esté bien, va a sumar puntos importantes. Fíjense que el otro día había clasificado en el quinto lugar, ¿no? Delante de muchos otros pilotos importantes, delante de McLaren, delante de Ferrari. Creo que Alfa Tauri este año con ese motor Honda va a andar muy, pero muy bien también. Otra pregunta que nos hacía también, ¿qué opina usted sobre Fernando Alonso en su retorno? Bueno, Alonso es uno de los grandes talentos de este milenio de la Fórmula 1. Creo que Alonso, Vettel y Hamilton, en el orden que cada uno quiera, han sido los 3 grandes pilotos del milenio después de Schumacher, cuando dejó Schumacher. Ahora llegó Verstappen, que tiene que hacer todo ese camino que los otros ya hicieron también, pero Alonso es uno de los grandes, sin ninguna duda, y estará en el top 10 de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Es decir, para algunos está más adelante todavía, pero yo creo que ahí entre los 7, 8 mejores pilotos de la historia tiene que estar. Nos preguntan mucho que cuáles son las carreras que va a pasar Fox. No creo que se lo sepa, o sí lo sabe, don Fernando. La verdad que todavía no lo sé. Sé que algunas van a ir en vivo, otras van a ir en diferido, todas van a ir por el premium en vivo,
como siempre, como cada uno de estos últimos años, pero todavía no lo sé. Creo que la próxima va en vivo, abierto. Correcto, y si no, pues están en Star Premium, ahí los podemos sí, ver. Quiero aprovechar, Ricardo, para también contarle algo a la gente, ¿no? A veces la gente se enoja con nosotros y esas son decisiones que pasan muy por arriba nuestras de los periodistas. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en esas decisiones. Nosotros tenemos contrato para relatar, narrar, comentar las carreras, pero esas decisiones pasan por otros niveles mucho más arriba nuestros, ¿no? Sí, tiene toda razón, porque sí, de repente sí me ha tocado ver. Nos preguntan que si sigue algún medios oficiales, televisión, radio, la prensa, ¿verdad? ¿Algún canal de YouTube que usted siga, don Fernando, o no es muy amante de meterse a estas ondas? No. Yo entro a YouTube frecuentemente, pero para escuchar música. Escuchar la música que a mí me gusta. En realidad veo muy pocas otras cosas, ¿no? Perfecto, pues bien, cuando quiera suscribirse a nuestro canal, don Fernando, aquí está. No, lo haré con mucho gusto. Excelente, gracias. Es cierto que Mercedes le había ofrecido un contrato a Checo para correr hasta el 2022, sustituyendo a Valtteri Bottas. La verdad que no lo sé. Es decir, no, oficialmente no lo cuentan, así que no lo sé. Son rumores, pero no puedo decir que sí con seriedad porque la verdad que desconozco eso. ¿Qué carrera, ya para finalizar, don Fernando, qué carrera cree usted que fue el detonante para decir Red Bull, voy por Checo? Sakir, sin ninguna duda, la victoria de Checo. La victoria de Checo en Sakir y la consistencia que tuvo Checo, que con 2 carreras menos corridas por el COVID el año pasado, corrió solo 15 carreras y terminó en el lugar que terminó, ¿no? Con el 4º lugar, siendo el mejor piloto del resto. Evidentemente, creo que eso pesó muchísimo. Pues muy bien, don Fernando. No, hombre, pues qué gran honor platicar con usted. Muchísimas gracias. Fina persona. Tiene las puertas abiertas, don Fernando, cuando quiera estar aquí con nosotros en Racing Team. Usted nomás dígame y ahí estamos, don Fer. Estamos, bueno, con mucho gusto, Ricardo. Un gusto. También un saludo para Andri y para toda la audiencia, que sé que son muchos y que les gusta mucho la Fórmula 1. Y la verdad que nosotros vivimos de la gente, ¿no? Si no tuviéramos público, no valdría de nada que estuviéramos narrando las carreras. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Lo último que nos piden, don Fer, es ¿sí? Que si puede hacer la presentación y el intro. ¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Eso es genial. Eso le gusta a mucha gente, ¿no? Bueno, eso sí. Surgió solo, ¿no? Porque la verdad que como transmitimos para toda América, la mejor forma de decirlo era esa. Bueno, amigos de América, bienvenidos a tal carrera, a X Gran Premio. Así que, bueno, surgió solo y la verdad que creo que va a quedar. Pues bien, amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista como lo hicimos el buen Andri y yo, el tener a una personalidad como don Fernando Tornelo, nada más y nada menos que la voz de la Fórmula 1 en Latinoamérica. No se les olvide el suscribirse, denle muy importante a la campanita de notificación, compartan ese video, apóyenos con un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Todas nuestras redes sociales en la descripción del video aquí abajito. Con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima.